Listo, entonces mientras nos ponemos aquí la presentación voy a recomendarles nuevamente a recordar cómo es el funcionamiento de la sesión. Entonces Esteban va a hacer la continuación de la sesión que veníamos la semana pasada del uso de la segmentación como herramienta de monitoreo del SARLAF. En algún momento vamos a hacer las aclaraciones sobre las dudas que se puedan presentar. Recomiendo el uso de la palabra hablada para que pues el recurso nos ayude a enriquecerlo ustedes, la comunidad, ayúdenos a enriquecer este material con preguntas en vivo. Algunas personas no tienen disponibilidad del micrófono, entonces pues listo, me envían por chat la pregunta y yo la transmito acá. Ya listo, Esteban, entonces dame un minuto, un segundo acá y cierro los micrófonos para que inicie la sesión. Listo, ya puse a grabar, entonces puedes iniciar, Esteban. Bueno, formalmente buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sección del tema de segmentación como herramienta de monitoreo SARLAF. La semana pasada, pues lo que estuvimos hablando fue un poco de cómo se ubicaba el tema de la segmentación dentro del tema normativo genérico en el tema colombiano específicamente, y decíamos que la segmentación es el primer pilar o la primera base del proceso de identificación, y que este proceso de identificación se debería hacer sobre todos y cada uno de los factores de riesgo, y estos factores de riesgo pues no son otros que los clientes, los productos, los canales y las jurisdicciones. Y para empezar el proceso de segmentación hacíamos dos grupitos un poco desiguales, que eran el de los clientes, lo dejábamos aparte, y después mirábamos qué productos, canales y jurisdicciones se podían segmentar de una manera muy similar, utilizando un proceso o una metodología que termina siendo pues el tema de las tablas dicotómicas. Hablábamos, por ejemplo, del sector producto, de cómo se podía, de cómo se identificaban en los productos cada una de las naturalezas, cada uno de las características, y esas características, esa naturaleza de esos productos los mandamos a una tabla dicotómica donde simplemente colocábamos si para cada uno de esos productos se cumplía o no se cumplía una condición. Eso mismo lo hacíamos para el tema de canales, y eso mismo lo hacíamos para el tema de jurisdicciones. Con tal suerte que al final de la tarde lo que tenemos para productos es un listado de clientes identificados con su nombre y su cédula, utilizados generalmente como campos llaves, y un grupo de segmentos a los cuales pertenecía ese cliente. Entonces podríamos decir que aquí en este caso que el cliente cédula 1, el cliente número 1, tenía unos productos, y que esos productos pertenecían al segmento 8 y pertenecían al segmento 11. Entonces, así las cosas, yo lo que tengo es un listado donde yo puedo ubicar cada uno de mis clientes en un grupo de segmentos de cada producto, o si estoy hablando de canales, pues es con la misma metodología. Estos son algunos ejemplos de los productos. Y cuando hablo de canales, pues yo simplemente estoy haciendo el mismo proceso. Aquí en este lado tengo el nombre del canal, y aquí arriba tengo la naturaleza y las características de cada uno de esos canales, y lo que hago es diligenciar o llenar una tabla dicotómica donde cada vez que se me cruce una condición y se cumpla, yo simplemente coloco un 1, o no se cumple, yo coloco un 0. En este caso puedo decir que el canal 1 es un canal de servicios. Como es afirmativo, entonces lleva el 1, pero no es un canal transaccional, entonces el canal 1 no es un canal transaccional. Eso hace que yo aquí tenga un 0, y al final de la tarde
lo que yo puedo obtener o lo que yo busco es llevar esa tabla dicotómica a un proceso de segmentación. Yo generalmente lo hago a través de CPS Statistic, y lo que me arroja el sistema es que el canal 1 se parece o tiene o puede pertenecer al segmento 2, que el canal 2 puede pertenecer al segmento 1, que el canal 3 puede pertenecer al segmento 3, y él me hace esa asociación, como lo mencionábamos la clase pasada o la reunión pasada, a través de asociaciones o a través de metodologías como el vecino más próximo, el vecino más lejano o cualquier otra metodología que escoja. Pero al final de la tarde lo que me va a dar es un canal asignado a un segmento, o un canal, ¿cierto? Que tiene, o un segmento que tiene asignado uno o varios canales. Al final de la tarde, ¿yo qué voy a poder hacer? Ya no solamente voy a poder mirar cada cliente con qué productos tiene, sino puedo mirar cada cliente por qué canal se mueve. Entonces, vemos que estamos identificando plenamente el cliente, sin hablar de todavía de segmentación del cliente, ese cliente qué productos puede manejar y ese cliente qué segmentos por qué segmentos, por qué productos puede manejar y qué canales está manejando. Esas son algunas variables que yo utilizo para el tema de canales. Y después vamos a hacer lo mismo con el tema de jurisdicciones. El tema de jurisdicciones es un poquito más enredado porque, bueno, no es enredado, sino que simplemente hay que ponerle un poquito más de cuidado, toda vez que cuando vamos a segmentar las ciudades de Colombia principalmente, pues podemos coger muchas variables para segmentarlos. Muchas personas utilizan variables que están asociadas al delito de lavado de activos o a la financiación del terrorismo, llámese terrorismo, llámese narcotráfico, llámese trata de personas, llámese evasión de impuestos y toda esa vaina. Entonces dicen que todos los delitos que sean conexos al tema de lavado de activos, estamos hablando más o menos de 121, pueden ser características para hacer una segmentación. Muchas otras personas buscan más el tema de segmentación a un tema, asimilan más el tema de segmentación de las jurisdicciones a un tema como de región, si la región tiene ganadería, si la región tiene agricultura, si tiene casas, si tiene cualquier otro tipo de cosas. Entonces lo que hay que hacer es una mezcla de lo que se está buscando. Pero al final de la tarde, la segmentación, hágase de una manera o de la otra, o de la combinación de los dos, lo que me está logrando hacer ese proceso de segmentación es identificando cada una de los sectores o de los departamentos, en este caso de Colombia, cuáles son las características que tiene similares y las características que tiene distintas a las demás regiones. Y al final de la tarde, pues me va a dar exactamente lo mismo. Me va a dar una jurisdicción asociada a un segmento. El sistema, a través de un procedimiento estadístico, me dice, por ejemplo, que la jurisdicción 8, 9 y 10 y la 11 pertenecen al segmento 7. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la tabla dicotómica que se construyó, estas jurisdicciones manejan ciertos parecidos o ciertas características. Entonces vemos que la jurisdicción 3 y la jurisdicción 4 están en el segmento 4. Quiere decir que estas jurisdicciones pues son parecidas en las características analizadas. Al final de la tarde tengo unos factores, tengo un factor de jurisdicción que puedo asociar al cliente. Entonces ya tengo una segmentación de productos que me dice exactamente cómo están distribuidos o cómo están agrupados los productos de mi compañía. Una segmentación de canales que me dice cómo están agrupados los canales que utiliza mi compañía para vender o para hacer los negocios. Y una segmentación de jurisdicciones que me dice cuáles son las regiones del país que se parecen de acuerdo a esas características que yo di. Solamente me falta segmentar los clientes. Entonces ya me olvido de productos, me olvido de canales y me olvido de jurisdicciones y segmento clientes. La mayoría de las normas en Colombia me dice que yo para segmentar clientes debo utilizar los ingresos, los egresos y el patrimonio. Lo que hago yo ya es en un proceso ya más estadístico, ya no puedo utilizar la tabla dicotómica, ya tengo que utilizar otras metodologías. Lo que hago es analizar las variables con las que yo voy a segmentar.
En este caso, mi segmentación está hecha sobre la actividad económica, el ingreso promedio, el valor del activo, el pasivo, el patrimonio, no, el patrimonio no, el pasivo, el movimiento de caja, el egreso promedio, el valor del patrimonio. Entonces lo que yo hago es analizar estas variables y tengo que clasificarlas y descubrir cuáles son las variables tipo escala, cuáles son las nominales, cuáles son las ordinales y cuáles son en este caso las dicotómicas que no tengo. A esa información o a esas variables de manera unificada, yo le tengo que hacer una proporción, tengo que comenzar a mirarlos en análisis univariado y en análisis multivariado. ¿Qué significa eso? Yo tengo que mirar y conocer los datos, tengo que mirar la proporcionalidad de los datos, mirar si hay datos perdidos, mirar esa causa de los datos perdidos, mirar los famosos outliers o los famosos datos atípicos, que es la gente que tiene mucho o la otra gente que no tiene nada, y mirar, seleccionar una muestra y mirar con qué la voy a tratar. Entonces, generalmente yo lo que hago es análisis univariado y análisis multivariado para poder aplicar posteriormente un proceso de segmentación. Y en este paso, yo hago algo muy importante que es un proceso de categorización de variables. La categorización de variables se hace a través de la metodología del diagrama de Gauss-Plot o la caja de Vygotsky, que es conocida normalmente. Que eso no es otra cosa que separarlo, hacer grupos de mis variables de manera independiente, unos grupos distribuidos que me queden de manera homogénea al interior y heterogénea al exterior, pero además con la aplicación de estas metodologías, lo que yo hago es simplemente simplificar esas variables para poderlas manejar en unos valores más pequeñitos. ¿Qué obtengo al final de la tarde después de hacer todo ese proceso estadístico matemático de segmentación? Obtengo un nombre de una persona, el nombre de un cliente, la cédula de un cliente y que ese cliente me perteneció a un segmento durante un tiempo determinado, en este caso el mes anterior, y que en este mes o en el mes siguiente me pasó de un segmento X a un segmento Y. En este caso me pasó del segmento 1 al segmento 9. Entonces, así, si yo en las otras segmentaciones de productos, canales y jurisdicciones, simplemente hacía grupos y esos grupos no se mueven de manera continua, en los clientes, como los clientes tienen variables, que son variables que se están moviendo todos los días, como por ejemplo los ingresos, por ejemplo los movimientos de caja, el cliente puede estar en un mes en un grupo y en otro mes puede saltar a otro grupo. ¿De qué depende eso? Depende de las operaciones que haga, de la plata que llegue o simplemente si hizo un proceso de actualización o no. Pero al final de la tarde lo que yo voy a tener en términos generales es un nombre de una persona y un grupo. Y si lo comparo con un mes anterior o con un periodo anterior, pues voy a tener una variación. Esa variación es importante porque si yo logro identificar en qué nicho estaba, en qué grupito estaba, y se va para otro grupo, y también tengo identificado ese otro grupo como es, yo puedo mirar las diferencias entre esos grupos y determinar si el brinco de un cliente de un grupo a otro me genera o no me genera riesgo. ¿Qué necesitamos para hacer todo ese proceso? Necesitamos saber el nombre del cliente, conocer la identificación del cliente y asociarle unos productos. O sea, necesitamos que el sistema o la compañía en la cual estemos implementando este proceso simplemente nos dé esa información. También necesitamos que nos dé la información de por cuáles canales son los que se mueven los clientes. Esa información es un poquito difícil de abstraer o de sacar de las bases de datos, pero una vez se logra, el proceso ya casi que está terminado. Igual necesitamos saber el cliente dónde vive para poder determinar cuáles son las jurisdicciones. La base de datos final va a ser una base de datos muy sencilla. Va a ser un nombre de una persona, va a ser una segmentación o un grupo de clientes donde decimos que el cliente 1 está en el segmento 1 y que ese cliente que está en el segmento 1 tiene los productos 8 y los productos 11 y que además se mueve por el canal 3 y que además vive o está en la jurisdicción 1. Entonces, si nosotros logramos determinar, o identificar cada uno de los clientes de manera individual, en qué grupo está, qué segmento de productos mueve, cuáles canales son por donde opera y en dónde vive, pues simplemente vamos a identificar plenamente el cliente.
lo que tenemos que hacer es juntar los clientes que se manejen o que operen de esta misma manera y hacer de nuevo una segmentación más general, donde ya hacemos un macro segmento, un segmento mayor, donde utilizamos todas las segmentaciones anteriores. Pero por el momento, simplemente hasta la mitad del camino ya tenemos mucha tarea ganada, porque tenemos el cliente cualquiera y tenemos identificado exactamente en qué segmento está, qué productos son los que mueve, qué canal es el que utiliza y en dónde está ubicado el señor. Pero esto no es bueno o no es fácil de entender así. Deberíamos de mirarlo un poquito más desde el punto de vista de riesgo. Esta es la categorización de las variables que les decía yo ahorita, pues no me voy a tener mucho ahí por temas de tiempo, pero en alguna otra ocasión se los puedo contar. Entonces, al final de la tarde, la distribución de los grupos, ¿cómo quedaría? Yo tengo un valor del activo, un valor del patrimonio, un valor del ingreso. Estas son las variables con las cuales yo segmenté el cliente. Aquí adentro tengo una categoría. El cliente que está en el grupito 1 se mueve entre 100.000 y 4 millones de pesos. El cliente que está en el grupo 5 se mueve entre 60 millones y 180 millones. Entonces tengo esta categorización que me puede servir. Y aquí en este lado derecho tengo la relación de los segmentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el grupo número 1 se me concentran los clientes que tienen un valor del activo entre 28 millones y 180 millones. En el grupo, y además un valor del activo, pero además un valor del patrimonio que está en el grupo número 7. Pero además tienen unos ingresos de tanto y unos egresos de tanto. Es decir, yo después de que haga las segmentaciones de los clientes, los productos, los canales y las jurisdicciones, yo puedo entrar a analizar cada uno de los grupos que se formaron y decir, ese grupo es muy fuerte en una cosa o muy débil en otra. Entonces, si nos ponemos a analizar este cuadrito, yo podría decir tranquilamente que los clientes del grupo 6, del segmento 6, todos los que se vayan al segmento 6, son clientes que tienen muy poquitos activos y que además son clientes que tienen muy poquito patrimonio. Además son clientes que ganan muy poquito, ¿cierto? Y si por acá tengo, y si por acá en otro lado tengo, por ejemplo, el endeudamiento, un segundo que me fui de más por acá, yo puedo decir que este grupo 6 es el grupo de los más pequeñitos, ¿cierto? De la gente que menos activo tiene, que menos patrimonio tiene y que menos ingresos tiene. Si un cliente del grupo 6 se me pasa para el grupo 7, pues realmente no pasa nada, porque estos clientes del grupo 7 también son conocidos porque tienen poquito activo, poquito patrimonio, poquitos ingresos. ¿Sí? Pero si el cliente del grupo 6 se me pasa para el grupo 2, yo tendría que soltar una señal de alerta, porque un cliente que tiene poquito patrimonio, de un momento a otro se me quedó con la gente que tiene mucho patrimonio. O gente que tiene muy poquitos activos, de un momento a otro se me pasó a un grupo que tiene muchos activos y además tiene muchos ingresos. Entonces, cada vez que un cliente pase de un segmento a otro, no es que el segmento es malo, sino que las características de esos segmentos son diferentes. Entonces, cada paso de un cliente de un segmento a otro, que puede darse por variables como la de actualización de aperturas o por la misma operatividad del negocio, pues yo lo tengo que analizar. Y para analizarlo, yo puedo utilizar lo que me recomiendo la anterior NT5, que es la famosa, esta que me dice los niveles de riesgo. Entonces voy a utilizar un poquito esta colorimetría y cada vez que veamos algo que esté rojo, decimos que es algo extremo. Cada vez que veamos algo como un rojo más sencillo, más débil, decimos que es algo alto. Y si vemos algo verde, decimos que es un modelo. Entonces, si mi cliente estaba en el segmento 1 y me pasó al segmento 9 y esos segmentos se parecen, yo simplemente digo, este riesgo para mí es bajo. Pero si el cliente se pasó de un segmento 1 a un segmento 9
y esos segmentos son diferentes en cuanto a la conformación de los mismos, ese riesgo para mí puede ser alto. Entonces miremos aquí, en el tema número 8, el cliente me pasó del segmento 8 al segmento 9 y me dice el sistema que ese brinco o ese cambio es insignificante. ¿Por qué es insignificante? Porque los clientes del grupo 8, del segmento 8, se parecen al segmento 9. Pero que los clientes del segmento 1 pasaron al segmento 8 y es un cambio extremo. ¿Por qué? Porque las características propias de cada segmento son muy distintas. Si yo voy a hacer un seguimiento, yo voy a simplemente a todos los cambios que sucedieron de un mes a otro, solamente voy a seguir los extremos y los altos y no voy a mirar los insignificantes o los moderados porque no son tan riesgosos o no me generan tanto riesgo. ¿Qué más puedo tener yo? Como yo tengo el movimiento de caja del cliente, yo puedo tranquilamente decir, le puedo hacer un proceso al cliente donde yo diga, ¿sabe qué? El promedio del cliente de este mes es de tanto y del mes pasado fue de tanto. Míreme esos incrementos o míreme esos movimientos a ver si los cambios los aumentos en caja son significativos. Y si son significativos, pues alérteme eso. En este caso, me están diciendo que el cliente número 1 el mes anterior me movió 281 millones, pero en este mes, el mes actual me movió 300. Que sí hubo un cambio, pero que no es un cambio significativo. Además, yo puedo calcular el promedio de movimiento caja máximo esperado por el cliente. Entonces, yo estoy esperando que este señor, que el mes pasado me movió 261 millones, este mes me movió 300, él no me puede mover por ningún motivo más de 350 millones. Y si los mueven y se hacen operaciones por esa cantidad, pues simplemente aquí la alerta va a decir que es una alerta extrema y vamos a tener que hacer el seguimiento de ese cliente. ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿Qué vamos a ver al final? Como mis cambios pueden ser por variables, por cambios en las variables, y esos cambios en las variables se dan por procesos de actualización, yo puedo ver si el cliente me cambió el patrimonio y si el cambio fue representativo o no. Puedo ver si el cliente me cambió el activo y si ese cambio es representativo o no. Puedo ver un tema con el pasivo y al final de la tarde lo que yo voy a tener es un tablero donde solamente voy a revisar los que estén en rojo o los que estén en alto, los que estén en extremo, los que estén en alto. Los demás cambios pues simplemente no los voy a analizar. ¿Cuál es la idea? Que al final de la tarde cualquier compañía, cuando digo al final de la tarde es al final del día si está haciendo revisiones o al final de la semana o al final del mes, pues simplemente guiarme por los clientes que más se alertaron o que están en unos cambios más altos y no tener que revisar todos los clientes como es el proceso que se utiliza en el momento. Como estamos hablando de un proceso de segmentación, específicamente de la identificación, yo no le he colocado medidas a esto por ningún lado. Yo primero debo identificar y después debo medir. Si ustedes observan, yo estoy identificando que el cambio es alto, es bajo, es medio o es lo que sea, pero no estoy midiendo o no le estoy echando mucho número a todo el tema de la medición. Porque la segunda etapa de un proceso de administración de riesgos, después de la identificación, es la medición. Y en la medición ya sí no se utiliza la segmentación. Puede que se utilice lo que salga o lo que haya salido de la segmentación, pero usted no debe segmentar para medir. Entonces, al final de la tarde, lo que podríamos tener, a grosso modo, a manera de ejemplo aquí, es que si yo le doy un número a cada una de esas calificaciones individuales, yo puedo decir que para el cliente 50, por decir algo, cliente X, que tiene un origen de los recursos de la actividad laboral, que el código SIU es el 10, o sea que es rentista de capital, que no registra una profesión definida en su formato de vinculación. Yo voy a decir que el factor de riesgo cliente de manera individual es de 4, que el factor de riesgo producto de manera individual es de 3.68 y que el factor de riesgo canal es de 3.62. Ojo, para yo hacer estas mediciones ya tengo que haberle ingresado o tengo que haberle metido otro ingrediente al sistema que es la medición. Y la segmentación no es y no sirve para la medición, es la base para la medición,
pero cuando usted está haciendo segmentación no debe incluir la medición. Y lo repito mucho, me vuelvo cansón con el tema, porque muchas veces pensamos en la medición y no identificamos bien. Entonces, un cuadro de medición se hace después de que esté totalmente realizada la identificación. Yo puedo mirar a este cliente de manera individual y digo que mi riesgo de cliente es de 2.45 sobre 5, o sea que está en amarillo, o sea que es un cliente de riesgo relativamente bajo. Pero también lo puedo comparar con el promedio general, o sea, cómo están todos mis clientes, y yo digo que el promedio general es de 2.22, o sea que este cliente es más riesgoso que el promedio. Pero también lo puedo comparar con el sector, y lo puedo mirar con cuáles son los máximos en cada uno de estos ítems. También puedo ver cuál es el mínimo y también puedo ver cuál es el común o cuál es la moda, ¿cierto? Esto me da un análisis individual de cada uno de los clientes. Lo que nosotros miramos con el tema de identificación era que nos permitía identificar grupos homogéneos al interior y heterogéneos al exterior, o sea, se podía formar grupos de personas para poderlos tratar de manera general. Esta medición se hace de manera individual, por cada sujeto, por cada persona, para poder tener un riesgo del cliente de manera individual. Y eso también lo puedo ver de manera colectiva. Entonces yo también podría clasificar todos mis clientes y yo decir, mire, en el mes anterior, en el mes actual, yo tenía 28 clientes que eran de riesgo grave. Esos 28 clientes son los que yo tengo que monitorear. Pero también tengo unos que son de riesgo mayor, también los debería de monitorear. Estos de acá, pues yo le aplicaría unos controles un poquito menos efectivos o un poquito más generales. Si yo miro el mes actual y lo comparo con el mes anterior, yo tengo una buena gestión toda vez que bajé. Mis clientes que estaban en estado grave eran 28, ya bajaron a 20. Mientras que los de mayor se me subieron. Para hace 3 meses, mi película o mi foto era esta. Hace 4 meses, mi foto era esta con respecto a cada uno de los clientes. Y de esta manera yo puedo tener una tablita o un tablero de control, un tablero de comando para cómo se han comportado mis clientes a nivel histórico y cuál es mi nivel de riesgo en el presente, pues con una base que se puede medir con el pasado y puedo programar un poquito el futuro. Esta es la última diapositiva, pues la idea era correr un poco para que ustedes le vieran toda la película. Vamos a abrir un poquito la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, pues es el momento de hacerlo. Y estoy dispuesto como a escuchar alguna inquietud o lo que ustedes quieran ver sobre el tema. Yo estoy listo para preguntar. Andrés Galeano, te voy a abrir el micrófono. Aló. Andrés, listo. Sí, Andrés. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Ok, tengo 2 preguntas. La primera, ¿con un único producto se puede hacer una segmentación con un único producto? Sí. Obviamente el segmento de productos va a quedar uno solo, pero podríamos segmentar clientes, canales y jurisdicciones. Entonces, sí, pero la pregunta va más dirigida, por ejemplo, donde yo trabajo, el único producto es un crédito educativo. Sí. Ese crédito educativo, ¿yo qué características le puedo dar? Lo que pasa es que, bueno, entonces el crédito, si vamos a mirar, vamos a llegar a pensar en hacer una tabla dicotómica para escudriñar bien y para entender bien el tema del producto educativo. Usted el producto educativo, pero todas las características van a ser iguales porque solamente es un solo producto. Exactamente. Exacto. Entonces mi consejo es que no diga que va a segmentar productos, porque si uno segmenta es cuando tiene muchos datos, cuando tiene mucha información, quiere hacer grupos. Y en este caso, pues tu grupo ya está al mínimo. Entonces, usted sí puede segmentar, pero puede segmentar canales si tiene algunas formas de distribuir, o puede segmentar clientes, porque si hay los clientes,
Sí, son muy diferentes. son hartos, Los sí. que van a pedir son hartos. Los que también jurisdicciones, porque los clientes están en distinta parte, pero productos no te recomiendo que le hagas nada porque es que no hay nada que hacerle. Ahora, eso no quiere decir que no conozcas todas y cada una de las características de ese producto, pero para la segmentación no hay que hacerle absolutamente nada. Y se caería de peso pues en una presentación a una entidad de control. Perfecto, listo. Y la segunda Esa- pregunta que esa- tenía, sí. ya me quedó claro con respecto al producto. Y la segunda pregunta es, ¿dónde puedo conseguir un listado completo de todos los delitos fuentes de lavado de activos y financiación del terrorismo? Es más o menos alrededor de 121 meses, decía usted ahorita. Sí, son ciento y algo. Realmente uno no los encuentra juntos, Están por porque ley, más o menos, por cuando uno lee, leyes. por ejemplo, sí, exacto, sí. Yo creo tener alguna presentación de esos delitos. En estos momentos me acuerdo que la presentación tenía 85, pero está un poquito desactualizada. Sin embargo, te Sí. la puedo compartir. Si me escribís a estebantobontiro@gmail, con mucho gusto Ok. te la comparto. ¿Me repite el correo, Y por favor? ahí vas a ver algunos. estebantobontiro@gmail.com. Esteban Tobón, tira, arroba Sí, gmail. Ok, gmail.com. perfecto. Y ahí te puedo compartir eso donde están la mayoría de los delitos, y generalmente los sacas de las leyes y de la norma. Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok. Juan, Ok. Juan Mancillo, te doy abre el micrófono. Juan, te escuchamos. Juan, buenas noches, te escuchamos. Juan, ¿aló? Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, Correcto. Juan, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Soy Juan Carlos Marcillo de acá de Ecuador. Estaba ¿Cómo viendo le ha ido? y justo yo estaba trabajando con esto de lavado de activos y lo que pasa es que en la institución donde yo laboro no se actualiza mucho esto de la parte financiera, de los egresos, de la parte del flujo de caja de los clientes y eso precisamente nos está generando un poco de problemas. Yo quería saber más o menos si me podría contar cuál es la dinámica con que ustedes lo hacen allá en Colombia, si ustedes en realidad actualizan mensualmente esto de la parte contable de los Ok. clientes. Sí, generalmente los procesos de actualización de información son tortuosos y dolorosos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es fácil, que eso no es una tarea fácil, pero necesariamente hay que hacerla. En Colombia, por circular externa, la entidad vigilada de la 0026 de junio del 2008 nos dice que nosotros tenemos que actualizar mínimo la información cada año. Entonces, ese tema por norma estaba, sin embargo, el hacerlo es un poquito dificultoso, se enreda un poquito porque la gente tiende a omitir datos o a no querer hacerlo. Hay que buscar mucha campaña, hay que hacer mucho proceso, hay que llevar al cliente a crear la necesidad de actualización de información y amarrarlo a muchas cosas para que el cliente vaya soltando la información. Pero hay dos cosas que usted debe tener en cuenta, Juan. La primera es, usted debe hacer el proceso de segmentación con la información que tenga y que después la información que resulte de la segmentación le evidencie el problema de la calidad de datos. ¿Ya? Porque si usted no hace si usted no hace el tema de segmentación porque no tiene datos y espera recoger primero los datos, pues usted se va a quedar sin el beneficio de una buena segmentación y además nunca va a tener una base de datos perfecta. Entonces, hay muchas formas desde el punto de vista técnico, estadístico, de depurar bases de datos y eso le puede ayudar. Pero necesariamente tiene que hacer buenos procesos de actualización documental porque estos procesos o estas metodologías
son basadas en información real del cliente. Entonces, mal estaría uno en hacer proyecciones sobre datos del cliente que están muy antiguos o que son irreales. Otra consulta más sobre las variables dicótomas que hicieron sobre clientes, productos, canal y Jurisdicción, sí. jurisdicción. ¿Ellos utilizaron algún modelo matemático o lo hizo manualmente con ponderaciones? No, realmente lo que se hace es, lo que se hace es que primero se trabajan bases estadísticas, se trabaja sobre temas estadísticos. Y una vez uno analiza los resultados estadísticos y si uno está de acuerdo con ellos, pues usted se queda ahí. Pero si el tema no está dando muy ajustado a la realidad, lo que hace es aplicarle modelos matemáticos. O sea, es pasar de la estadística lineal a la estadística no lineal, que incluye mucha matemática avanzada. Sí, no sé si me hice entender. Sí, sí. Yo quisiera no sé si me podría dar una introducción, no sé si ya estoy dándoles el tiempo, sobre cómo lograron determinar esas ponderaciones para el factor cliente y producto y factores. Lo que pasa es que cada vez que se hace un proceso de segmentación y se hace sobre una base de datos X o Y o sobre una base de datos de un cliente, pues los procesos estadísticos son los mismos. Usted utiliza o tablas dicotómicas, o usted utiliza, bueno, se me escapan en estos momentos los nombres. Usted utiliza metodologías y esas metodologías le da unos resultados y esos resultados usted los prueba. Pero generalmente cuando usted habla de proyecciones, de movimiento por ejemplo, de movimientos de promedio de máximo de caja esperado, cuando usted dice voy a ver ese cliente cómo se va a mover en el futuro, usted ya está utilizando más matemática que estadística. Entonces es como la combinación de las dos. Y un promedio de movimiento de caja máximo esperado, lo que se hace es, en términos sencillos, para no meterle aquí matemática a este tema, es simplemente que yo cojo el promedio móvil de los últimos 24 meses o los últimos 36 meses o la información que tengo, me parqueo en ese promedio móvil cada mes y a ese promedio móvil a través de la matemática le pongo un nivel de confianza de cuál sería la máxima variación hacia arriba o hacia abajo. Generalmente uno trabaja con un 5% y esos valores son los que yo reflejo ahí en un número, y generalmente, como están bien hechos o están bien estructurados en toda la historial del cliente, generalmente son muy buenos datos para ver si el cliente está haciendo operaciones por encima o por debajo. Ya entrar a cómo se calcula cada una de esas, pues ya es un poquito más el detalle, que en este momento pues como que no tendría sentido, pero sí es detrás sí hay una fórmula matemática que lo que tiene son desviaciones y tiene es simplemente eso. Ya. Acá me parece muy buena su disertación. Acá le utilizamos para hacer la segmentación, utilizamos modelos multivariados. Ajá, y esto sí. Como usted lo había utilizado dicótomas, me pareció interesante, digo, cómo está haciendo. Ajá, sí, bueno, señor, que esté muy bien. Sonido reactivado. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Franci Martínez. Hola, Franci. Quisiera saber si existe un software de segmentación. No existe. Hay que crearlo. Sí. Dentro de la compañía. Y muchos dicen que sí existe. Sí. Yo me atrevo a decir que es un concepto muy personal, pero los que yo he revisado no permiten que este tipo de información se utilice dentro del software, porque lo que tendría uno que hacer sería como embeber todo el tema estadístico matemático dentro del software, y la mayoría de los software que hay en el mercado son software cerrados donde usted no puede producir más de lo que ya tiene. Entonces, sí, me atrevo a decir que no existen, lo deberíamos de crear
desde cada compañía. Lo que sí se puede hacer es un software que permita recoger de manera general esto para no trabajarlo todo en tablas de Excel, y eso obviamente lo estamos trabajando, es un desarrollo que estamos haciendo. Llevamos más o menos 3 años trabajando al tema y pensamos que para el otro año vamos a tener, o para finales de este vamos a tener unos buenos resultados, pero a la fecha no tengo en la cabeza un nombre de un software que haga esto. Gracias. Sonido reactivado. Hola. Francis. Ok, Francis. Bueno, ¿te puedo hacer otra pregunta? Claro. ¿Cuál es el mejor dato para hacer segmentación en una compañía financiera? Caja. ¿Caja? Sí. Ah, Porque es que el tema de lavado de activos es de plata. Entonces, independiente de la información que te traiga el cliente, si es verdad o es mentira, la historia de la caja te va a decir el cliente cómo se comporta. Entonces, yo le puedo decir a usted como cliente que yo no tengo plata, que yo soy un arrancado, que yo no tengo de dónde sacar dinero. Pero si cada mes te consigno $50.000 o 200 millones de pesos, la caja me está diciendo que el señor no está haciendo claro en su proceso de vinculación. O si por el contrario el señor me dice, ok, perfecto. Entonces vuelvo a repetir, la variable más importante para mí, y es un concepto muy personal, es caja. Toda vez que la caja, como estoy buscando el tema de lavado de activos, y el lavado de activos me ubica el dinero, el origen de los recursos, pues eso se vuelve en una variable muy relevante toda vez que el historial de la caja, de cómo se me mueve el cliente, pues me va a hablar mucho más o va a ser mucho más concreto de cualquier otra información. Si estoy hablando de lavado de activos, si estoy hablando de financiamiento del terrorismo, ya serían los retiros o los comprobantes de egreso.